43 datos de toda la historia de Palestina. En términos históricos y geográficos, Palestina es una región del Levante, más o menos comprendida entre el río Litani y el desierto de Negev, de norte a sur, y entre el valle del río Jordán y el mar Mediterráneo, de este a oeste. El nombre Palestina fue utilizado por primera vez en el año 135 de la Era Común, en tiempos del emperador romano Adriano, cuando Roma unió la provincia de Judea con Galilea y la Paralia para fundar la nueva provincia de Siria, Palestina. Con anterioridad, aproximadamente el mismo espacio geográfico fue llamado la Tierra de Israel por los antiguos israelitas y después, a finales del siglo XI, los cruzados cristianos europeos denominaron Tierra Santa al territorio. Desde su formación como parte de una provincia romana, Palestina ha estado sumida en una situación constante de conflicto y guerras, primero contra la Roma imperial y después contra todos los estados que la ocuparon, incluyendo una larga ocupación por parte del Imperio Otomano. Sin embargo, los conflictos más conocidos de los palestinos son los que han sostenido contra Israel, especialmente desde la proclamación del Estado judío en 1948, que incluyen varias guerras y revueltas hasta el momento actual. Vamos a dedicar este video a la historia de Palestina, una historia de sangre, violencia, penurias y dolor que sigue siendo dramática en la actualidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Prehistoria del Levante. La prehistoria del Levante incluye los distintos cambios culturales verificados en esta región del Mediterráneo oriental, antes de las primeras civilizaciones asentadas en esta parte del cercano oriente. Los hallazgos arqueológicos parecen indicar que los humanos modernos surgieron en África y que de allí partieron a colonizar Eurasia, utilizando el Sinaí y el Levante como una de sus rutas principales, por lo que éstas se encontrarían entre las primeras áreas en contar con la presencia de la especie humana. Las evidencias más antiguas de los seres humanos en el Levante fueron encontradas en el Valle del Jordán, en territorio de la actual República de Israel. Estos signos humanos pertenecen a la cultura achelense, que ya contaba con animales domesticados y podía controlar el fuego. Número 2. Edad del Bronce Temprana. El Bronce Temprano, periodo fechado entre los años 3700 y 2500 a.C., tuvo una primera etapa entre los años 3700 y 3100 a.C., que fue paralela al Uruk tardío de Mesopotamia y a la cultura predinástica Nakada de Egipto. Hacia el año 3000 a.C., en el Levante se desarrolló la antigua civilización de Canaán y se construyeron las primeras estructuras parecidas a templos. Hacia el final del Bronce Temprano, las ciudades cananeas sostenían relaciones diplomáticas y comerciales con Egipto y Siria. En la Edad del Bronce Medio, entre los años 2000 y 1500 a.C., Canaán recibió la influencia de las civilizaciones circundantes del antiguo Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Siria y la Creta minoica. Número 3. Dominio egipcio. Entre los años 1550 y 1400 a.C., el nuevo reino de Egipto se expandió hacia el Levante y convirtió en sus vasallas a las ciudades-estado cananeas, pero hacia el año 1350 a.C., los cananeos se habían sustraído al dominio faraónico. Los acontecimientos de este periodo fueron registrados en varios centenares de tablillas cuneiformes, conocidas como las Cartas de Amarna. El faraón Seti I subió al trono egipcio cerca del año 1294 a.C. e inmediatamente lanzó una campaña militar para volver a subordinar Canaán, avanzando hacia el norte hasta la actual ciudad israelí de Beit Shean. La presencia de Egipto en Canaán en este tiempo es atestiguada por las estelas egipcias del Levante. Número 4. Colapso de la Edad del Bronce. El colapso de la Edad del Bronce final, entre los años 1200 y 1150 a.C., fue catastrófico para el cercano Oriente, el Levante y Canaán. Las capas de destrucción en varios sitios arqueológicos muestran que el periodo de decadencia local se verificó aproximadamente entre los años 1250 y 1130 a.C., por lo que se prolongó por más de 100 años. Entre finales del siglo XIII y comienzos del siglo XI a.C., fueron fundados en Canaán cientos de asentamientos pequeños y desprotegidos, muchos en áreas montañosas.
En algunos de ellos aparecieron por primera vez elementos que después serían asociados con los habitantes de los reinos de Israel y Judá, como la casa de 4 habitaciones. Número 5. Primeros israelitas. Después de la retirada de Egipto, Canaán se convirtió en el hogar de los israelitas y los filisteos. La estela de Merneptah, erigida para el faraón del mismo nombre, en torno al año 1209 a.C., contiene el primer registro histórico de la palabra Israel. Los israelitas se establecieron en las tierras altas del centro de Canaán, una región montañosa que se extendía vagamente desde las colinas de Samaria en el norte hasta las de Judea en el sur. Según las evidencias arqueológicas, los israelitas no ocuparon la región por la fuerza, sino que se separaron de otros pueblos indígenas cananeos. La población, quizás hasta de 45,000 personas, vivía relativamente apartada de las ciudades-estado cananeas, que ocupaban las llanuras y la región costera. Estos primeros israelitas elaboraban una cerámica sencilla, circuncisaban a los niños y no comían cerdo. Número 6. Invasión asiria. En el año 720 a.C., Samaria, la capital israelita, cayó en poder de los asirios y el reino de Israel fue erradicado. Los registros del rey asirio Sargón II muestran que deportó a 27,290 súbditos del reino israelita hacia el norte de Mesopotamia. Muchos israelitas escaparon al reino vecino de Judá, donde incrementaron significativamente la población de su capital, Jerusalén. Cuando Ezequías llegó al trono de Judá en el año 715 a.C., estableció una alianza con Egipto y se negó a pagar tributos a Asiria. El rey asirio Sennacherib respondió atacando ciudades judías y sitiando Jerusalén, aunque no pudo tomarla. Después Asiria permitió que el reino de Judá conservara la independencia, al considerar que no representaba una amenaza por su debilidad. Número 7. Período babilónico. Babilonia aprovechó la muerte del rey asirio Asurbanipal en el año 631 a.C. para rebelarse y eventualmente apoderarse de la mayor parte del territorio de Asiria. En el año 609 a.C., el faraón Necao II marchó sobre los territorios babilonios e instaló a Joacim como rey de Judá, pero 4 años después fue derrotado en la batalla de Carquemis, lo que lo obligó a retornar a la seguridad del delta del Nilo. Hacia el año 601 a.C., bajo el liderazgo del poderoso rey Nabucodonosor II, todos los antiguos estados del Levante se habían convertido en colonias babilonias. En el año 587 a.C., Nabucodonosor II arrasó Jerusalén, poniendo término al reino de Judá y exiliando a Babilonia a decenas de miles de judíos. Número 8. Período persa. El rey persa Aqueménida, Ciro el Grande, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y estructuró al menos 5 provincias en la región del Levante. A diferencia de otros reyes de su época, que recurrían a las deportaciones masivas, cuando conquistaban un territorio, Ciro el Grande prefería darles la libertad religiosa a cambio de sumisión política a su imperio. Los judíos deportados por Nabucodonosor II a Babilonia retornaron a Jerusalén en el año 538 a.C. y edificaron el segundo templo en el mismo lugar en el que se encontraba el primer templo, destruido por Nabucodonosor II. En el año 330 a.C., Alejandro Magno derrotó a los persas y conquistó el Levante camino a Egipto. Número 9. Período helenístico. La conquista del Levante por Alejandro Magno fue relativamente sencilla, ya que los persas habían disminuido significativamente su presencia. Muerto el Magno en el año 323 a.C., en el antiguo palacio de Nabucodonosor II en Babilonia, sus generales dividieron el enorme territorio imperial en reinos de menor escala. Estos reinos bajo el dominio griego marcaron el periodo llamado helenístico durante 330 años. A diferencia de los persas, que se mantenían al margen de la policía interna de los pueblos conquistados, los griegos del periodo helenístico realizaron un proceso de helenización, introduciendo su lengua, religión, arquitectura y cultura en los territorios controlados. Pompeyo conquistó el Levante para Roma antes de que el periodo helenístico llegara a su fin, con la derrota del general romano Marco Antonio y su amante, la soberana egipcia Cleopatra VII, en el año 31 a.C. Número 10. Período romano. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo el Grande subordinó el reino judío a la Roma republicana, comenzando el dominio del nuevo gran factor de poder en el Levante. Sin embargo, la metrópoli romana tenía sus propios problemas bajo la forma de guerras civiles, que aliviaron el control de Roma sobre Judea. Una alianza de partos y asmoneos derrotaron a una fuerza judía prorromana, liderada por Hirciano y Herodes.
Herodes escapó a Roma, donde el Senado lo nombró rey de los judíos, y le encomendó la reconquista de Judea, lo que eventualmente consiguió. El emperador Augusto convirtió a Judea en una provincia romana y en el año 66 de la Era Común estallaron las guerras judeo-romanas, que culminaron con la victoria del imperio y la destrucción del Segundo Templo. Número 11. Siria, Palestina. En el año 135 de la Era Común, durante o inmediatamente después de la revuelta judía liderada por Simón Bar Kokhba, el emperador Adriano unió la provincia de Judea con Galilea y la Paralia para fundar la nueva provincia romana de Siria, Palestina. Esta fue la primera vez en la historia que quedó registrado el nombre de Palestina para la región que los judíos llamaban la Tierra de Israel y que los cristianos cruzados llamarían Tierra Santa. A los judíos se les prohibió entrar a Jerusalén como represalia por la revuelta de Bar Kokhba. Sin embargo, la medida no se aplicó estrictamente y pronto hubo un flujo pequeño pero seguido de judíos hacia la ciudad. Número 12. Período bizantino. En el siglo IV el cristianismo se convirtió en la iglesia oficial de Roma y el imperio romano se dividió en occidental y oriental. El occidental sucumbió en el año 476, pero el oriental o bizantino se consolidó, con Constantinopla como capital. Bajo el dominio bizantino, Palestina se hizo próspera y culturalmente floreciente, y su población alcanzó posiblemente el 1,5 millones de habitantes, la más elevada hasta el siglo XX. En la etapa preislámica bizantina, el grupo poblacional más grande de Palestina era el de los árabes cristianos, Ghazanid. En el año 602 estalló la guerra final entre el imperio bizantino y su rival oriental, el imperio persa sasánida. Bizancio derrotó a su enemigo, pero la guerra cobró su precio, allanando el camino a la invasión árabe. Número 13. Conquista musulmana de Levante. A finales del siglo VI, el profeta Mahoma fundó una nueva religión monoteísta, el Islam, y conquistó Palestina con su ejército de guerreros árabes en el año 640. Mahoma y sus seguidores, llamados musulmanes, fundaron una entidad política religiosa llamada califato. Ya en los primeros años del dominio musulmán, Palestina se convirtió en una especie de mina de oro para el califato y una de sus provincias más prósperas y fértiles. Aunque Palestina había pasado a control musulmán, el interés del mundo cristiano por Tierra Santa continuaba en aumento y muchos peregrinos, corriendo grandes riesgos, se aventuraban a visitar los lugares en los que se había desarrollado la pasión de Cristo. Número 14. Califato Omeya. En el año 656, el califa Rashidun Uthman fue asesinado, estallando la primera guerra civil en el mundo islámico. De la guerra emergió como vencedor el clan Omeya, que se convirtió en dinastía en el año 661 y trasladó la capital de Kufa a Damasco. Los omeyas construyeron la cúpula de la roca en Jerusalén, en el lugar en el que, según la tradición islámica, Mahoma inició su viaje nocturno al cielo. A pesar de la unidad bajo una misma religión, las disputas endémicas entre las distintas tribus árabes no decayeron y el califato omeya solo pudo moderar el derramamiento de sangre que se producía por una sucesión interminable de venganzas. Número 15. Califato Abbasí. Las conquistas omeyas agrandaron el califato, pero también incrementaron su población no árabe. Estos musulmanes que no procedían de Arabia recibían un trato de segunda, generándose un descontento que fue aprovechado por el clan Abbasí para deponer al califato omeya en el año 750 e iniciar su propia dinastía. Aunque el nuevo califato no provocó un declive en Palestina, sí puso fin a las inversiones monumentales de los omeyas en la región. Sin embargo, los estallidos de violencia eran frecuentes y muy intensos y a menudo Palestina era una tierra sin ley. En el año 966 se produjeron graves disturbios anticristianos en Jerusalén. La anarquía se apoderó del área y muchos agradecieron el ascenso al poder del califato fatimí en el año 969. Número 16. Califato fatimí. Teniendo como epicentro el norte de África, los fatimíes establecieron un califato a comienzos del siglo X y en el año 969 asumieron un precario control de Palestina. En el año 1009, en un rapto de fanatismo religioso, el califa Al-Qaim bi-Am Aliá ordenó la demolición de todos los templos judíos y cristianos del califato, incluida la iglesia del Santo Sepulcro, en la que se supone que está sepultado Jesús. Durante buena parte del califato fatimí, Palestina, y en especial Jerusalén, vivieron largos periodos de caos y violencia, a los que se sumó una serie de 3 grandes terremotos en los años 1015, 1033 y 1068. Número 17. Período de las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que se produjeron entre los años 1095 y 1291,
por iniciativa del papado y de los reinos cristianos europeos con el objetivo de arrebatar Tierra Santa a los musulmanes. La primera cruzada instaló el reino cristiano de Jerusalén en el año 1100, abarcando la mayor parte de Palestina y el actual Líbano. Otras cruzadas se sucedieron mientras cristianos y musulmanes luchaban por el control de Palestina. En el año 1187, Palestina, incluyendo Jerusalén, cayó en poder de la dinastía Ayubí con base en Egipto, que permitió el acceso de los cristianos a sus lugares santos, pero conservando el control del territorio. Número 18. Periodo Ayubí y Mameluco. Los ayubíes, bajo el liderazgo de Saladino, permitieron el asentamiento de judíos y cristianos en Palestina y construyeron la mezquita de Omar. El sultanato mameluco, encabezado por una casta de guerreros, surgió indirectamente de Egipto como consecuencia de la Séptima Cruzada, que había sido iniciada en respuesta a la destrucción de Jerusalén en 1244. La cruzada fracasó después de la derrota y captura del rey Luis IX de Francia por el sultán ayubí Turan Shah, quien después fue asesinado por sus guerreros mamelucos que tomaron el poder. Durante el periodo mameluco, Palestina fue castigada por guerras, terremotos y por la peste negra, reduciendo su población a unas 200.000 personas. Número 19. Periodo otomano temprano. En 1486 estalló la guerra entre los mamelucos y los turcos otomanos, y estos conquistaron Palestina en 1516, tras la batalla de Mar Dabik. En ese momento, la población de Palestina era de unas 200.000 personas, la mayoría residente en pueblos y aldeas. Las ciudades más grandes eran Safad, Gaza y Jerusalén, pero ninguna superaba los 6.000 habitantes. Bajo dominio otomano, el nombre Palestina dejó de utilizarse como denominación oficial, ya que las unidades administrativas del imperio habitualmente tomaban el nombre de las capitales y no de las regiones. Sin embargo, el nombre de Palestina continúa estando presente en el uso popular y semioficial, sobreviviendo muchos ejemplos de su utilización entre los siglos XVI y XVIII. Número 20. Siria otomana. Siria otomana fue el nombre que recibió un antiguo eyalato o división primaria del Imperio Otomano, que existió entre 1516 y 1918, abarcando los actuales Siria, Israel, Palestina, Líbano, Jordania y parcialmente Turquía e Irak. Entre los años 1516 y 1517, el sultán otomano Selim I conquistó Siria derrotando a los mamelucos en la batalla de Mar Dabik, cerca de Alepo, y se apoderó de todo Egipto, venciéndolos también en la batalla de Ridanilla, con lo que llegó a su fin la sultanía mameluca. Cuando conquistó Siria, Selim I mantuvo las divisiones políticas con las que operaban los mamelucos, pero al año siguiente le otorgó el rango de eyalato, el máximo de los otomanos por debajo del imperio. Número 21. Periodo de descentralización. A finales del siglo XVI, el control del Imperio Otomano sobre algunos de sus territorios se debilitó y surgió en Palestina una nueva élite formada por las familias Ridwan, Farrukh y Turubay, que se constituyeron en dinastías para el gobierno de los Sancagados de Gaza, Nablus, Jerusalén y Lajún. Aunque el control de los clanes Ridwan Farrukh sobre Jerusalén ocasionalmente era interrumpido por gobernantes enviados por el poder central desde Estambul, esa descentralización administrativa se prolongó hasta finales del siglo XVII mediante matrimonios mixtos, negocios y cooperación política que solidificaron los lazos entre las familias. Número 22. Periodo Saidaní. A mediados del siglo XVII, la familia Saidaní se convirtió en una fuerza formidable en el norte de Palestina. En principio, sus miembros fueron recaudadores de impuestos y agentes locales del imperio, pero en 1750, el jeque saidaní Zahir al-Umar ya controlaba Galilea. Zahir estableció su cuartel general en la aldea de Acre, que modernizó y fortificó gracias al control que tenía sobre la producción palestina de aceite de oliva y algodón. Convertido en un jefe independiente, Zahir salió con Egipto, Rusia y los chiitas libaneses para atacar ciudades otomanas, obteniendo varios triunfos. Fundó la ciudad de Haifa en 1769 y en 1774 su gobierno incluía casi toda Palestina. Sin embargo, en 1775, un ejército otomano cayó sobre él en Acre, dándole muerte y terminando con la influencia de la familia saidaní en la región. Número 23. Periodo Jazarí. Jazar Pasha fue nombrado gobernador de Sidón por los otomanos como recompensa por su papel en la eliminación del jeque rebelde Zahir. A diferencia de Zahir, oriundo de Galilea, Jazar era un producto del aparato gubernamental central otomano,
aunque pronto demostró que era capaz de seguir su propia agenda. Extendió su influencia en la mitad sur de la Siria otomana y fortaleció económicamente su gobierno mediante impuestos, peajes y extorsiones. En 1799 Napoleón invadió Palestina y atacó Acre, pero Hazzar lo derrotó con apoyo británico, causándole grandes pérdidas al ejército francés. La victoria de Hazzar sobre Bonaparte elevó sustancialmente su prestigio, pero la gloria le duró solo 5 años, ya que murió en 1804. Número 24. Período egipcio. En 1831, el comandante egipcio Ibrahim Pasha, hijo del gobernador Muhammad Ali, inició una campaña para anexar Palestina y el resto de la Siria otomana al frente de un moderno ejército. Ibrahim ya había derrotado a los otomanos, obteniendo el control de Sudán y del occidente de Arabia, y entró en Palestina sin encontrar resistencia. Egipto estaba en un proceso de modernización de su ejército, aplicando 2 medidas que fueron muy impopulares entre la población palestina: el desarme y el servicio militar obligatorio. Esto provocó la revuelta de los campesinos de 1834, cuyas fuerzas se apoderaron de casi toda Palestina, incluyendo Jerusalén. Sin embargo, el gobernador egipcio Mohamed Ali se trasladó a Palestina y consiguió una tregua. Número 25. Restauración otomana. Después de la revuelta campesina se produjo la intervención del Reino Unido, que bombardeó Beirut con su armada y devolvió el control del Levante a los otomanos. A partir de la década de 1840, Palestina empezó a ser referida por las potencias occidentales como un territorio de fronteras no totalmente precisas, situado entre el sureste de Gaza y Litani, en dirección norte-sur, y entre el comienzo del desierto sirio y el Mediterráneo en dirección este-oeste. El desierto de Negev no estaba incluido en esta definición territorial palestina. El sionismo emergió como un movimiento mundial para intentar establecer una patria judía en la tierra de Israel, y en 1891, un grupo de notables palestinos de Jerusalén envió una petición al gobierno central otomano en Estambul solicitando el cese de la inmigración judía y la venta de tierras a los judíos. Número 26. Campaña de Siria-Palestina en la Primera Guerra Mundial. La campaña del Sinaí, Palestina, fue parte del teatro de operaciones de la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente, enfrentando a los aliados del Reino Unido, Francia y el Reino de Italia, junto a la revuelta árabe contra el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Esta campaña, que terminó con una victoria aliada, no fue muy bien conocida ni comprendida en Occidente, y el público británico la consideraba una operación secundaria que distraía valiosos recursos que podían emplearse mejor en el frente occidental. Número 27. Administración del territorio ocupado. En 1917, las fuerzas aliadas ya habían tomado control de Siria-Palestina e instalaron la Administración del Territorio Enemigo Ocupado, o ETA por sus siglas en inglés, poniendo fin al dominio otomano en Palestina. La principal fuerza para conseguir el control de Palestina había sido el ejército del Reino Unido, y Gran Bretaña asumió el mando en la región, cediendo ciertas áreas a Francia y a los hachemitas. En diciembre de 1918, la región estaba sectorizada en 4 administraciones o ETA: norte, sur, este y oeste. La OETA Sur incluía Jerusalén y los Sanjakados de Nablus y Acre, y fue la primera definición administrativa de lo que se convertiría en la Palestina del Mandato. Número 28. Mandato Británico de Palestina. El Mandato Palestino fue una entidad geopolítica establecida en Palestina en 1920 por la Liga de las Naciones y administrada por el Reino Unido. Este mandato se prolongó hasta 1948 y fue establecido para administrar áreas del extinto Imperio Otomano en el Levante hasta el momento en que pudieran valerse por sí solas, según la Liga de las Naciones. Durante el mandato se produjeron hacia la tierra de Israel o Palestina continuas oleadas de inmigración judía y surgieron movimientos nacionalistas tanto en el sector hebreo como en el árabe. Los intereses contrapuestos de las dos poblaciones conducirían a la revuelta árabe de 1936 a 1939 en Palestina y a la insurgencia judía de 1944 a 1948. Número 29. Demografía e inmigración judía. La intensa inmigración judía hacia Palestina empezó a modificar significativamente la demografía. En un censo de 1922, los judíos representaban el 11% de la población de la región, proporción que se elevaría hasta el 31% en el año de 1947. En 1933, un acuerdo entre la Federación Sionista y el Tercer Reich alemán facilitó la emigración de hebreos a alemanes, y en 1935, 62.000 judíos entraron en Palestina, la cantidad más elevada desde el comienzo del mandato.
En 1936 el sector económico judío había eclipsado al árabe, y los judíos casi triplicaban a los árabes en ingreso per cápita. Número 30. Revuelta de 1936 a 1939. En 1936 estalló una revuelta nacionalista de los árabes palestinos contra la administración británica del mandato y exigiendo el fin de la política de inmigración judía y el establecimiento de un Estado árabe. La revuelta fracasó después de 3 años de hostilidades y desembocó en que los británicos dieran un apoyo crucial a las milicias sionistas, como la Haganah. La fallida rebelión también obligó a escapar al exilio a Haq Amin al-Husseini, principal líder palestino de la época. Según una estimación, el 10% de los palestinos hombres entre 20 y 60 años murieron en la revuelta o resultaron heridos, encarcelados o exiliados. Número 31. Movilización sionista. La Haganah apoyó a los británicos durante la revuelta palestina, y aunque el Reino Unido no reconocía la organización paramilitar judía, esta contaba con la cooperación de las fuerzas de seguridad británicas para la formación de policías y escuadrones. La Haganah sufrió la escisión del grupo Irgun, una corriente radical que adoptó una política de represalias violentas contra los árabes cuando realizaban ataques contra personas o intereses judíos. En 1937, el fundador de Irgun, Ze'ev Jabotinsky, defendió la legitimidad de las represalias indiscriminadas contra los árabes debido a las dificultades para limitar los castigos solo contra los culpables. Número 32. Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la población judía respaldó mayoritariamente a Gran Bretaña, mientras que la árabe vio en el eje Berlín-Roma-Tokio la posibilidad de contener al sionismo y derrotar a los judíos. El líder palestino Mohammad Amin al-Husseini pasó a la guerra en la Alemania del Tercer Reich. Italia bombardeó Tel Aviv y Haifa en 1940, y en julio de 1944 el ejército británico estableció una brigada judía, a pesar de una fuerte oposición interna. Un total de 30.000 judíos palestinos combatieron en el ejército británico durante la guerra, por solo 6.000 árabes palestinos. Número 33. Fin del mandato británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el control británico de Palestina se hizo cada vez más débil por una combinación de factores. Gran Bretaña terminó la guerra casi en bancarrota y mantener un ejército de 100.000 efectivos en Palestina resultaba muy costoso. Además, las organizaciones paramilitares judías tenían permanentemente en jaque a los británicos con sus ataques. A principios de 1947, el gobierno británico anunció su deseo de poner fin al mandato, y antes de terminarlo en mayo de 1948, dijo que no respaldaría ninguna solución política que no fuera aceptada tanto por los judíos como por los árabes. Número 34. Partición de las Naciones Unidas. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 181, que proponía un plan de partición de Palestina, contemplando un Estado judío, un Estado árabe y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. El plan contemplaba un 38% del territorio para el Estado palestino y un 62% para el judío, a pesar de que la población árabe duplicaba a la judía. La propuesta establecía la protección de los derechos religiosos de las minorías en los dos estados y solicitaba, de manera bastante ilusoria, la formación de una unión económica entre árabes y judíos. La partición de la ONU fue aceptada por los líderes judíos y rechazada por los árabes. Número 35. Guerra Árabe-Israelí de 1948. El 14 de mayo de 1948, el Consejo de Estado Judío, reunido en Tel Aviv, proclamó el Estado de Israel y estalló la guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron al Estado recién proclamado, que recibió un rechazo unánime en todo el mundo árabe y parte del no árabe. Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania atacaron el nuevo Estado judío, comenzando la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que fue la primera entre los dos enemigos históricos. En un principio, los aliados árabes ocuparon territorio israelita, pero pronto fueron expulsados más allá de las fronteras del nuevo Estado, hasta que se acordó un alto al fuego en 1949. Número 36. Protectorado de toda Palestina. El Protectorado de Palestina fue un estado de corta duración y reconocimiento limitado, establecido por Egipto en el área de la actual Franja de Gaza durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Funcionó como protectorado entre 1948 y 1959, bajo el nombre de Gobierno de toda Palestina, con una administración presidida por el líder palestino Haq Amin al-Husseini, con el albanés Ahmed Hilmi Pasha
como primer ministro. 3 meses después de su formación, el gobierno de toda Palestina fue trasladado a El Cairo y ya no regresaría a Gaza. Número 37. Guerra de los 6 días. En 1967, el egipcio Gamal Abdel Nasser, principal líder del mundo árabe, empezó a prepararse para la guerra contra Israel y a comienzos de junio de ese año acumuló un ejército de 100.000 hombres y 1.000 tanques en la frontera con el Estado judío. Israel decidió atacar preventivamente, destruyendo en tierra la mayor parte de la aviación egipcia. La campaña terrestre israelí fue fulminante, derrotando en solo 6 días, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, a los ejércitos combinados de Egipto, entonces llamado República Árabe Unida, Irak, Jordania y Siria. Número 38. Guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, Egipto atacó sorpresivamente a Israel desde el desierto del Sinaí, mientras que Siria lo hacía por los altos del Golán. Ambos territorios estaban ocupados por el Estado judío desde la Guerra de los 6 días. El ataque coordinado egipcio-sirio se produjo el día del Yom Kippur, el más sagrado de los israelitas, de allí el nombre de esta guerra. Nuevamente Israel resultó vencedora en una guerra que duró 19 días. Hubo 2.800 muertos judíos, por entre 8.000 y 18.500 árabes, la gran mayoría egipcios y sirios, aunque también perecieron varias decenas de iraquíes y jordanos. Número 39. Primera Intifada. La Primera Intifada fue una revuelta palestina que estalló en 1987 contra el ejército israelí, en protesta por las condiciones de vida de los palestinos y en reclamo de su autodeterminación. El detonante inmediato fue la muerte de 4 palestinos en el campo de refugiados de Jabalia, al ser atropellados por un vehículo militar israelí. Durante la Primera Intifada surgió el grupo paramilitar Hamas. La revuelta, que terminó en 1993, tuvo consecuencias políticas, ya que al año siguiente fue establecida la Autoridad Nacional Palestina. Número 40. Segunda Intifada. La Segunda Intifada fue una ola de violencia que comenzó en Palestina e Israel en el año 2000, prolongándose hasta el año 2005. Empezó cuando Ariel Sharon, líder de la oposición israelí, visitó el área exterior de la Cúpula de la Roca y de la mezquita de Al-Aqsa, lo que fue considerado una provocación por los árabes. La Segunda Intifada causó 3.368 bajas palestinas y 1.008 israelíes. Tras su suspensión en febrero de 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza y tomó la decisión de construir el muro de Cisjordania, un proyecto todavía inconcluso. Número 41. Separación de Gaza y Cisjordania. En 2006, Hamas ganó las elecciones legislativas de la Autoridad Palestina, derrotando a la organización Fatah. Los adversarios no pudieron formar gobierno y en 2007 estalló la llamada Batalla de Gaza, una serie de luchas callejeras ganadas por Hamas, que tomó el control de la Franja de Gaza. Desde ese momento, el gobierno de los territorios palestinos quedó dividido entre Fatah y Hamas, el primero controlando Cisjordania y el segundo, Gaza. Número 42. Declaración de Independencia Palestina. La independencia de Palestina es una aspiración histórica y tuvo un hito cuando el dirigente Yasser Arafat la proclamó el 15 de noviembre de 1988 en Argel, Argelia. El presidente de la Organización para la Liberación de Palestina fue proclamado también presidente de Palestina en abril del año 1989. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas otorgó a Palestina el estatus de Estado observador. En 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una resolución que exigía el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino para 2017. Número 43. Reconocimiento internacional del Estado de Palestina. Desde que Palestina declaró su independencia en 1988, un total de 138 estados, de los 193 miembros de las Naciones Unidas, le han dado su reconocimiento. Palestina también ha sido un observador no miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2012. La abrumadora mayoría de las Naciones Unidas y de otros foros intergubernamentales, como el Grupo de los 20, apoyan una solución política para Palestina con 2 estados, uno judío y otro palestino. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 43 datos de toda la historia de Palestina. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.
No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.